¿Conoces realmente a Jesús o solo la versión editada que la Iglesia quiso que conocieras? En 2025, análisis forenses del sudario de Turín revelaron algo perturbador: las heridas de un hombre real, de carne y hueso, un rebelde ejecutado por Roma. Pero esto es solo el comienzo de una historia que han mantenido oculta durante 2 milenios. Durante 2 milenios, la imagen de Jesús ha sido pulida, editada y perfeccionada por instituciones que tenían mucho que ganar manteniendo ciertos secretos enterrados. Pero en los últimos años, una avalancha de descubrimientos arqueológicos está desmoronando esa narrativa oficial. El Jesús que emerge de estas nuevas evidencias no es el cordero manso de los vitraux de las catedrales, sino un hombre de carne y hueso, lleno de contradicciones, pasiones y secretos oscuros. En 2024, un equipo de arqueólogos brasileños y belgas hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos del cristianismo. Fragmentos de papiros del siglo II que contenían relatos completamente diferentes sobre la infancia de Jesús. Estos textos, deliberadamente excluidos del canon bíblico, pintaban a un niño divino más parecido a los dioses vengativos del paganismo que al Salvador misericordioso del cristianismo mainstream. Las autoridades eclesiásticas intentaron minimizar el hallazgo, pero el daño ya estaba hecho. El mundo había vislumbrado al Jesús que nunca quisieron que conociéramos. La pregunta que debemos hacernos no es si estos textos son auténticos. Los análisis de carbono 14 y las técnicas de datación moderna han confirmado su antigüedad, sino por qué fueron suprimidos tan sistemáticamente. ¿Qué contenían que resultaba tan peligroso para la autoridad de la Iglesia primitiva? La respuesta nos lleva a un viaje a través de los rincones más oscuros de la historia antigua, donde la línea entre lo divino y lo humano se desdibuja hasta desaparecer. El sudario de Turín, sometido a análisis forenses de última generación en 2025, reveló detalles inquietantes sobre el hombre que envolvía. Las heridas no eran simbólicas o místicas, eran reales, brutales, propias de una ejecución romana por sedición política. Este no era el sacrificio voluntario de un dios, sino la muerte violenta de un hombre que había desafiado al imperio más poderoso de su época. Cada gota de sangre, cada marca de tortura nos acercaba más a la verdadera historia de un rebelde cuyo mensaje había sido tan peligroso que Roma consideró necesario silenciarlo para siempre. Pero para entender quién fue realmente este hombre, debemos comenzar por el principio. Y el principio está marcado por un escándalo que escandalizó a una villa entera y que 2000 años después sigue generando controversias que las autoridades religiosas prefieren mantener en silencio. La historia oficial nos cuenta sobre una virgen que concibió por obra del Espíritu Santo, pero los textos antiguos revelan una realidad mucho más humana y controvertida. María era una joven betrotada con José, un constructor local, cuando quedó embarazada. En la sociedad judía del siglo I, esto no era solo un escándalo social, era potencialmente una sentencia de muerte por lapidación. El embarazo prematrimonial era considerado adulterio, y las consecuencias eran brutales e inmediatas. Los fragmentos de un texto apócrifo descubierto en 2024 en las excavaciones cerca de Belén arrojan una luz inquietante sobre estos eventos. Según este documento, José estuvo a punto de abandonar a María, convencido de que había sido infiel. Solo una serie de visiones que los estudiosos modernos interpretan como posibles episodios psicóticos inducidos por el estrés, lo convencieron de quedarse. La narrativa de la visitación del ángel, según estos textos, podría haber sido una construcción posterior para justificar lo que en su momento fue percibido como un escándalo familiar devastador. El paralelismo con los mitos griegos y romanos de dioses que engendraban hijos con mortales no es accidental.
Los primeros cristianos, muchos de ellos conversos del paganismo, habrían encontrado familiar esta narrativa de concepción divina. Pero los judíos contemporáneos de María no tenían este marco de referencia. Para ellos, una mujer soltera embarazada era simplemente eso, una transgresora que había violado las leyes más sagradas de la pureza sexual. Las profecías del Antiguo Testamento sobre una virgen que daría a luz fueron reinterpretadas y manipuladas décadas después para dar legitimidad divina a lo que originalmente había sido un escándalo muy terrenal. Una encuesta realizada en 2025 reveló que solo el 34% de los estadounidenses cree en el Dios bíblico tradicional, mientras que el 54% profesa fe en algún tipo de poder supremo indefinido. Esta estadística refleja una tendencia creciente de alejamiento de las narrativas bíblicas literales, incluyendo el nacimiento virginal. Los creyentes modernos están comenzando a aceptar que las historias de la Natividad podrían haber sido construcciones teológicas posteriores, diseñadas para elevar a un hombre extraordinario, pero mortal, al estatus de divinidad. Pero el escándalo del nacimiento era solo el comienzo. Cuando Herodes el Grande ordenó la masacre de los inocentes, la familia de Jesús se vio forzada al exilio. Huyeron a Egipto, tierra de antiguos misterios y tradiciones ocultas que marcarían profundamente la formación del futuro predicador. En ese exilio, en medio de las arenas del desierto y los templos milenarios, el niño Jesús sería expuesto a conocimientos y prácticas que la Iglesia posterior trabajaría incansablemente por borrar de la historia oficial. Los Evangelios de la infancia, textos del siglo II deliberadamente excluidos del canon bíblico, nos presentan a un niño divino que está más cerca de las deidades vengativas del paganismo que del cordero manso del cristianismo tradicional. Un papiro descubierto en 2024 por un equipo conjunto de investigadores brasileños y belgas contiene relatos inquietantes sobre los primeros años de Jesús que explican por qué la Iglesia primitiva decidió suprimirlos completamente. Según estos textos, cuando Jesús tenía apenas 5 años, durante un juego con otros niños junto a un arroyo, uno de sus compañeros destruyó accidentalmente una piscina de barro que Jesús había construido. La reacción del niño divino fue aterradora. Maldijo a su compañero que inmediatamente se secó como un árbol. Los padres del niño afectado, horrorizados, suplicaron a María que controlara a su hijo. Solo después de sus ruegos, Jesús revirtió la maldición. Pero el mensaje estaba claro. Este no era un niño ordinario, y su poder tenía un lado oscuro que podía manifestarse sin previo aviso. En otro relato aún más perturbador, Jesús, jugando en el techo de una casa con otros niños, empujó a uno de ellos, quien cayó y murió instantáneamente. Cuando los padres del niño muerto acusaron a Jesús de asesinato, él resucitó al niño lo suficiente como para que testificara que su muerte había sido accidental, y luego lo dejó volver a morir. Este tipo de episodios, donde el poder divino se mezclaba con la venganza infantil y la manipulación, eran demasiado problemáticos para una iglesia que intentaba presentar a Jesús como la encarnación del amor incondicional. Pero no todos los milagros infantiles eran oscuros. Los mismos textos relatan cómo Jesús moldeaba pájaros de arcilla y los animaba con un soplo, dándoles vida real para que volaran. Esta imagen de un niño creador, capaz de dar vida a la materia inerte, resonaba con tradiciones más antiguas sobre la manipulación de la materia a través de medios no físicos. Los gnósticos posteriores verían en estos relatos evidencia temprana de que Jesús poseía conocimientos esotéricos avanzados desde una edad muy temprana. El contraste con los evangelios canónicos es sorprendente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Nos presentan a un Jesús cuyo primer milagro público ocurre en las bodas de Caná, cuando ya tenía alrededor de 30 años. Los evangelistas canónicos eliminaron completamente cualquier referencia a manifestaciones sobrenaturales durante la infancia o juventud de Jesús. Esta omisión no fue accidental. Reflejaba una estrategia deliberada para presentar un desarrollo más normal y menos amenazante del poder divino. En 2025, un video viral en las redes sociales preguntaba: ¿estos textos explican por qué Jesús se convirtió en el hippie judío rebelde que conocemos? La pregunta tocaba un punto sensible. Si Jesús había manifestado poderes sobrenaturales desde la infancia, ¿cómo había aprendido a controlarlos y canalizarlos hacia la sanación y la enseñanza en lugar de la venganza? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los periodos más misteriosos de su vida: la desaparición durante su adolescencia. Cuando la familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, no se refugiaron en una tierra extraña y hostil, sino en la cuna de las tradiciones esotéricas más antiguas y sofisticadas del mundo occidental. Egipto era el centro del conocimiento hermético, donde la línea entre ciencia, magia y religión se había difuminado durante milenios. Para un niño con poderes sobrenaturales manifiestos, este exilio no fue una desgracia, sino una oportunidad de educación iniciática que marcaría el resto de su vida. Los textos gnósticos de Nag Hammadi, sometidos a nuevos análisis en 2023, contienen referencias que sugieren que Jesús fue expuesto a rituales y enseñanzas egipcias durante su estancia en el país del Nilo. Los gnósticos, que preservaron muchas tradiciones cristianas primitivas que fueron posteriormente suprimidas, describían a Jesús como un maestro de los misterios egipcios, versado en técnicas de sanación, transformación de la materia y comunicación con planos espirituales que los faraones habían cultivado durante 3 milenios. Una inscripción descubierta en 2025 cerca de Armagedón ha causado revuelo en los círculos académicos. El texto, grabado en griego antiguo, menciona Dios Jesús Cristo en un contexto claramente egipcio, asociándolo con rituales de muerte y resurrección que eran fundamentales en los cultos faraónicos. Esta inscripción sugiere que ya en las primeras décadas después de su muerte, los seguidores de Jesús lo asociaban explícitamente con las tradiciones de resurrección egipcias, particularmente aquellas relacionadas con Osiris, el dios que moría y resucitaba anualmente. Los rituales osiríacos incluían técnicas de muerte iniciática, donde el aspirante experimentaba una muerte simbólica seguida de un renacimiento espiritual. Estos procedimientos, preservados en los papiros funerarios y en las decoraciones de las tumbas faraónicas, guardan similitudes inquietantes con los relatos posteriores sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Es posible que el futuro predicador haya participado en estos ritos durante su infancia egipcia, adquiriendo conocimientos sobre la manipulación de los estados de conciencia que después aplicaría en sus ministerios de sanación? Los magos que visitaron al niño Jesús, según los relatos evangélicos, venían del Oriente y poseían conocimientos astrológicos avanzados que les permitieron predecir su nacimiento. Pero ¿por qué habrían viajado miles de kilómetros para rendir homenaje a un niño judío si no hubiera algo más en juego? Una teoría emergente sugiere que estos magos eran iniciados en las tradiciones herméticas egipcias que reconocieron en Jesús a un futuro adepto de sus propias artes. Su visita no habría sido solo un homenaje, sino una forma de establecer conexiones que posteriormente facilitarían la educación esotérica del niño durante su exilio. Cuando la familia regresó a Nazaret, después de la muerte de Herodes, llevaba consigo algo más que recuerdos de su exilio. Llevaba conocimientos,
técnicas y perspectivas que habían sido forjados en los templos más antiguos del mundo. Pero estos años de formación eran solo el preludio de una ausencia aún más misteriosa. Los 18 años perdidos de la vida de Jesús, un vacío en el registro histórico que ha intrigado a estudiosos durante siglos y que podría contener las claves para entender cómo un carpintero de pueblo se transformó en el maestro espiritual más influyente de la historia humana. ¿Y si Jesús no desapareció durante 18 años, sino que emprendió el viaje más extraordinario de la historia antigua, un peregrinaje iniciático hasta la India para estudiar con los maestros budistas? Entre los 12 y los 30 años, la vida de Jesús desaparece completamente del registro bíblico. Los evangelios saltan de su presentación en el templo, donde asombró a los doctores de la ley con su sabiduría, directamente a su bautismo por Juan en el río Jordán, casi 2 décadas después. Este vacío no es accidental, es demasiado sistemático, demasiado completo para ser una simple omisión. Los evangelistas sabían algo sobre estos años que consideraron demasiado peligroso o controvertido para incluir en sus narrativas. El Evangelio de los Esenios, un texto que ha sido objeto de intenso estudio académico en 2024, contiene referencias que han revolucionado nuestra comprensión de este período perdido. Según este documento, Jesús no pasó estos años como un simple tectón, constructor o carpintero en Nazaret, sino que emprendió un viaje épico a través de las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Extremo Oriente. Las mismas rutas que habían llevado la seda china y las especias indianas a Roma, también habrían podido llevar a un joven místico judío en busca de conocimientos espirituales avanzados. Las conexiones comerciales entre el mundo mediterráneo y la India estaban bien establecidas en el siglo I. Los descubrimientos en Qumran, analizados en 2023, confirman que los esenios, la secta judía con la que Jesús tenía vínculos documentados, mantenían contactos regulares con comunidades a lo largo de estas rutas comerciales. Los esenios no eran solo una comunidad monástica aislada, eran una red internacional de místicos que intercambiaba conocimientos espirituales con tradiciones similares en todo el mundo conocido. La teoría de que Jesús viajó a la India durante estos años perdidos se basa en similitudes sorprendentes entre sus enseñanzas posteriores y las tradiciones budistas e hindúes. Sus parábolas sobre el reino de los cielos, su énfasis en la compasión universal, su práctica de la meditación en soledad y su capacidad para entrar en estados alterados de conciencia guardan paralelos inquietantes con las técnicas yogicas que se habían desarrollado en la India durante siglos. Más intrigante aún, su insistencia en que el reino de los cielos está dentro de vosotros es prácticamente idéntica a la enseñanza védica de que Tat Tvam Asi, tú eres eso. La divinidad reside en el interior de cada ser. En 2025, un post viral en las redes sociales planteó una pregunta que dividió a los académicos. ¿Por qué la Biblia ignora completamente estos 18 años si Jesús solo fue un carpintero local? La pregunta tocaba el corazón del misterio. Si Jesús había pasado este periodo trabajando tranquilamente en Nazaret, ¿por qué los evangelistas no mencionaron este tiempo de preparación honesta y humilde? ¿Por qué no hay testimonios de los vecinos que lo habrían conocido durante estos años formativos? La respuesta más probable es que estos años contenían elementos que no encajaban con la imagen que la iglesia primitiva quería proyectar. Un Jesús que había estudiado con maestros budistas, que había practicado yoga y meditación, que había absorbido enseñanzas de tradiciones no judías, habría sido problemático para una religión que intentaba establecer su autoridad única y exclusiva. Cuando regresó a Nazaret a los 30 años, no era el mismo joven que había partido. Era un maestro espiritual transformado,
con conocimientos y capacidades que solo podían explicarse por una educación iniciática extraordinaria que había tenido lugar muy lejos de las sinagogas de Galilea. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo de 33 años regresara a casa después de desaparecer por 18 años, afirmando ser el Mesías y causando escándalos por todo el pueblo? Cuando Jesús regresó a Nazaret, después de su misteriosa ausencia, no encontró los brazos abiertos de una comunidad orgullosa de su hijo pródigo. Los evangelios nos dan pistas inquietantes sobre esta recepción. ¿No es este el hijo de María?, preguntaban con desprecio, usando una fórmula que en la sociedad judía del siglo I equivalía a cuestionar su legitimidad. En una cultura patriarcal, donde los hombres eran identificados por su padre, llamar a alguien hijo de María era una forma sutil, pero devastadora de sugerir que su paternidad era incierta o controvertida. A los 33 años, Jesús vivía aún en la casa de su madre, soltero en una sociedad donde el celibato masculino era considerado no solo anormal, sino profundamente sospechoso. Los textos apócrifos descubiertos en 2024 revelan tensiones familiares que los evangelios canónicos cuidadosamente omitieron. Según estos fragmentos, María y sus otros hijos, Santiago, José, Simón y Judas, mencionados en Marcos 6:3, estaban profundamente preocupados por el comportamiento errático de Jesús. Sus afirmaciones mesiánicas no solo los avergonzaban socialmente, sino que ponían a toda la familia en peligro de represalias tanto de las autoridades judías como romanas. Los relatos apócrifos describen escenas domésticas tensas donde Jesús blasfemaba abiertamente contra las tradiciones fariseas, rechazaba participar en las prácticas religiosas familiares y pasaba días enteros en meditación silenciosa que sus parientes interpretaban como signos de inestabilidad mental. En una sociedad donde la conformidad religiosa era esencial para la supervivencia social y económica, el comportamiento de Jesús representaba una amenaza existencial para su familia. No es sorprendente que en Marcos 3:21 se registre que sus parientes salieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Elaine Pagels, la renombrada estudiosa de los textos gnósticos, argumentó en 2025 que muchas de estas historias sobre la juventud problemática de Jesús podrían ser memorias griegas disfrazadas, relatos que preservaban tradiciones auténticas, pero las presentaban a través del filtro de convenciones narrativas helenísticas. Esta perspectiva sugiere que, aunque los detalles específicos podrían haber sido embellecidos, el núcleo emocional de estas historias, un joven carismático pero perturbador que desafiaba todas las normas sociales, probablemente reflejaba la realidad histórica. La situación se volvió aún más compleja cuando Jesús comenzó a atraer seguidores. No eran los respetables ciudadanos que una familia judía habría esperado como discípulos de su hijo, sino una colección ecléctica de marginados sociales, pescadores y letrados, cobradores de impuestos colaboracionistas, mujeres de reputación cuestionable y, más problemático aún, posibles celotes con agendas políticas subversivas. Para la familia de Jesús, cada nuevo seguidor representaba otra razón para que las autoridades los vieran como una amenaza potencial al orden establecido. Pero había algo más profundo operando en la psique de Jesús durante este periodo. Sus enseñanzas mostraban signos inequívocos de alguien que había sido profundamente influenciado por tradiciones místicas no judías. Sus referencias al reino de los cielos, como un estado interno de conciencia, su uso de técnicas parabólicas que recordaban los koans budistas,
y su capacidad aparente para entrar en trances proféticos sugerían que había regresado de sus años perdidos, como un adepto iniciado en misterios que sus compatriotas no podían comprender ni aceptar. ¿Qué secretos oscuros compartían Juan el Bautista y Jesús en las aguas del Jordán que cambiarían el curso de la historia para siempre? El río Jordán, en los días de Juan el Bautista, no era el sitio turístico tranquilo que conocemos hoy. Era una frontera líquida entre la civilización y el desierto, un lugar donde los límites entre lo sagrado y lo profano se disolvían en las aguas fangosas que separaban Judea de los territorios más salvajes del este. Cuando Jesús se dirigió hacia estas aguas para encontrarse con su primo Juan, no iba como un peregrino más en busca de purificación ritual. Iba como alguien que respondía a una llamada iniciática que había estado esperando desde su regreso de los años perdidos. Juan el Bautista no era el predicador solitario y excéntrico que a menudo se presenta en las narrativas populares. Los análisis de 2024 de los manuscritos del Mar Muerto han confirmado que Juan era miembro activo de la comunidad esenia de Qumran, una secta judía que había desarrollado las prácticas de purificación ritual más sofisticadas de su época. Los esenios no eran simplemente monjes ascéticos, eran los herederos de tradiciones iniciáticas que se remontaban a los tiempos de Enoc y que incluían conocimientos sobre manipulación de estados de conciencia, profecía extática y preparación para el fin de los tiempos. El bautismo que Juan ofrecía era radicalmente diferente de las abluciones rituales que practicaban otros grupos judíos. Era una inmersión total que simbolizaba una muerte simbólica seguida de un renacimiento espiritual. Un concepto que guardaba paralelos inquietantes con los ritos osiríacos que Jesús habría encontrado durante su exilio egipcio. Cuando Juan vio acercarse a Jesús, su reacción registrada en los evangelios, «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí», sugiere que reconoció en su primo a alguien cuyo nivel iniciático ya superaba el suyo propio. Pero lo que realmente ocurrió en las aguas del Jordán fue mucho más complejo que una simple ceremonia de purificación. Los textos esenios describen el bautismo como el momento culminante de un proceso de preparación que podía durar años. El candidato debía someterse a ayunos extremos, purificaciones rituales y, más significativamente, a experiencias visionarias inducidas que los preparaban para recibir revelaciones directas. Cuando Jesús emergió de las aguas y, según los relatos evangélicos, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, estaba experimentando el tipo de visión extática que los esenios consideraban la confirmación definitiva del éxito iniciático. Inmediatamente después del bautismo, Jesús fue impelido por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y fue tentado por Satanás. Esta narrativa, despojada de su interpretación teológica posterior, describe lo que los antropólogos reconocen como un ritual chamánico clásico: aislamiento en un ambiente hostil, privación extrema de alimentos y agua, y confrontación con visiones que pueden ser tanto iluminadoras como aterradoras. Los esenios practicaban regularmente este tipo de retiros visionarios como parte de su entrenamiento espiritual avanzado. Las tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto, convertir piedras en pan, arrojarse desde el pináculo del templo, recibir todos los reinos del mundo, no eran ofertas literales de un demonio antropomórfico. Eran pruebas psicológicas profundas sobre el uso responsable del poder espiritual, exactamente el tipo de dilemas éticos que enfrentaría cualquier adepto que hubiera desarrollado capacidades sobrenaturales. La tradición esenia sostenía que aquellos que poseían poderes místicos podían usarlos para beneficio personal, para espectáculo público o para dominación política.
pero que el verdadero iniciado debía rechazar todas estas tentaciones y usar sus habilidades únicamente para el servicio espiritual de la humanidad. Cuando Jesús emergió del desierto después de esta prueba final, ya no era simplemente el joven problemático que había regresado a Nazaret. Era un iniciado completamente realizado, equipado con poderes que asombrarían a las multitudes y conocimientos que desafiarían a las autoridades, tanto religiosas como políticas de su época. Pero estos poderes venían con un precio que se haría evidente cuando comenzara su ministerio público. En un mundo donde lo sobrenatural se consideraba obra divina o demoníaca, no había término medio para alguien que podía curar enfermedades, controlar los elementos naturales y leer los corazones de los hombres. Los milagros de sanación de Jesús han sido objeto de veneración, escepticismo y ahora, gracias a los avances en neurociencia y psicología, de un nuevo tipo de análisis que revela dimensiones inquietantes de sus métodos. Un estudio publicado en 2025 por investigadores del Instituto de Neurociencia Cognitiva examinó los relatos evangélicos de curaciones desde la perspectiva de las técnicas de inducción hipnótica y manipulación de estados de conciencia, encontrando patrones que sugieren un conocimiento sofisticado de lo que hoy llamaríamos medicina psicosomática. Los evangelios describen consistentemente un método específico en las sanaciones de Jesús: contacto físico directo, imposición de manos, comandos verbales autoritarios, levántate y anda, abre tus ojos, y la creación de un ambiente de expectativa intensa rodeado de multitudes emocionalmente cargadas. Este protocolo coincide casi exactamente con las técnicas de sanación tradicionales que se habían desarrollado en los templos egipcios durante milenios y que los iniciados en los misterios herméticos conocían en detalle. ¿Había aprendido Jesús estas técnicas durante su infancia en Egipto o durante sus años perdidos en contacto con tradiciones orientales similares? Pero hay elementos en los relatos de sanación que van más allá de la simple sugestión psicológica. Los textos gnósticos, particularmente aquellos redescubiertos en análisis de 2023, describen a Jesús expulsando demonios, no como exorcismos en el sentido cristiano tradicional, sino como liberación de energías internas bloqueadas. Un concepto que guarda similitudes sorprendentes con las teorías modernas sobre trauma psicológico y somatización. Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, antes de sanar a alguien, no estaba ofreciendo absolución religiosa, estaba liberando a la persona de la culpa y el autocastigo que, según las tradiciones místicas, se manifestaban como enfermedad física. La curación del paralítico bajado por el techo ilustra la sofisticación de su método. Jesús no comenzó con el milagro físico. Primero estableció una conexión emocional profunda, viendo la fe de ellos. Luego abordó el componente psicológico, tus pecados te son perdonados. Y solo entonces procedió con la sanación somática, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta secuencia, conexión emocional, liberación psicológica, transformación física, es exactamente el protocolo que utilizan los chamanes y sanadores tradicionales de todo el mundo, y que la medicina moderna está redescubriendo bajo nombres como medicina mente-cuerpo y neuroplasticidad dirigida. Aún más intrigantes son los casos donde Jesús aparentemente falló en sanar. En Nazaret, los evangelios registran que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta limitación no tiene sentido si los milagros fueran intervenciones divinas directas, pero es perfectamente consistente con técnicas de sanación que dependen de la cooperación psicológica del paciente y del ambiente cultural circundante. Los nazaretanos conocían a Jesús desde la infancia.
Era imposible para ellos generar el tipo de expectativa reverencial que sus métodos requerían. Los relatos sobre resurrecciones presentan el mayor desafío interpretativo. La resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, y el hijo de la viuda de Naín podrían representar casos de coma profundo o estados catalépticos que fueron revertidos por alguien con conocimientos médicos avanzados para su época. Los textos médicos egipcios y griegos describían condiciones donde la respiración y el pulso se volvían imperceptibles, pero la persona no estaba realmente muerta. Un iniciado en los misterios médicos antiguos habría conocido técnicas para distinguir entre muerte real y aparente y métodos para revertir estos estados críticos. Sin embargo, hay algo más profundo operando en estos relatos de sanación. Los testigos no solo reportaban curaciones físicas, describían transformaciones completas de personalidad, liberaciones de patrones de comportamiento que habían durado décadas y cambios en la perspectiva vital que persistían mucho después del encuentro con Jesús. Esto sugiere que sus métodos incluían elementos de lo que hoy reconoceríamos como terapia psicológica profunda, capaz de reestructurar no solo los síntomas, sino las causas fundamentales del sufrimiento humano. El Evangelio de Tomás, redescubierto y sometido a nuevos análisis académicos en 2023, ha revolucionado nuestra comprensión de las enseñanzas originales de Jesús. Este texto, que muchos estudiosos consideran anterior a los evangelios canónicos, presenta a Jesús no como el Salvador sacrificial del cristianismo ortodoxo, sino como un gurú gnóstico cuyas enseñanzas se centraban en la revelación de secretos internos sobre la naturaleza divina de la conciencia humana. Sus palabras, despojadas de las interpretaciones teológicas posteriores, revelan a un maestro espiritual que había bebido de las fuentes más profundas de la sabiduría esotérica antigua. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, declara Jesús en el Evangelio de Tomás. Esta enseñanza central no habla de un reino celestial futuro, sino de un estado de conciencia presente y accesible para aquellos que poseen las claves correctas de percepción. Los gnósticos interpretaban esto como evidencia de que Jesús enseñaba la doctrina del Cristo interno, la idea de que cada ser humano poseía una chispa divina que podía ser despertada y desarrollada a través de técnicas específicas de autoconocimiento. Esta perspectiva era radicalmente diferente de la doctrina posterior que presentaba a Jesús como único Hijo de Dios, cuya divinidad era inalcanzable para los mortales ordinarios. Las parábolas del reino, cuando se analizan desde esta perspectiva gnóstica, revelan capas de significado que fueron sistemáticamente suprimidas por la Iglesia primitiva. La parábola del sembrador, por ejemplo, no habla simplemente de evangelización, sino de los diferentes niveles de receptividad de la conciencia humana a las enseñanzas esotéricas. La semilla que cae en buena tierra representa a aquellos individuos cuya preparación espiritual previa les permite recibir, retener y desarrollar los conocimientos iniciáticos más avanzados. Esta interpretación encuentra paralelos directos en las tradiciones iniciáticas de los misterios eleusinos, donde los candidatos eran cuidadosamente seleccionados y preparados antes de recibir las revelaciones finales. En 2025 se confirmó la existencia de más de 30 fuentes no bíblicas que atestiguan la existencia histórica de Jesús. Pero estas fuentes presentan un cuadro muy diferente del que encontramos en los evangelios canónicos. Los autores paganos, como Celso, y los textos gnósticos lo describen como un hermano de luz, un iniciado avanzado que había alcanzado niveles extraordinarios de realización espiritual, pero que seguía siendo fundamentalmente humano.
Esta perspectiva elimina la brecha ontológica entre Jesús y sus seguidores, sugiriendo que sus enseñanzas estaban diseñadas para ayudar a otros a alcanzar el mismo nivel de conciencia que él había desarrollado. Los métodos de enseñanza de Jesús también revelan influencias gnósticas profundas. Su uso frecuente de la pregunta socrática, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué quieres que haga por ti?, era una técnica diseñada para provocar autorreflexión y descubrimiento interno en lugar de simplemente transmitir información doctrinal. Los verdaderos maestros gnósticos nunca daban respuestas directas a las preguntas más importantes. En cambio, creaban situaciones donde los estudiantes podían descubrir las verdades por sí mismos a través de la experiencia directa. La enseñanza más radical del gnosticismo de Jesús era su insistencia en que la salvación no venía a través de la fe en autoridades externas, sino a través del conocimiento directo, gnosis, de la propia naturaleza divina. Conoced la verdad, y la verdad os hará libres. No era una declaración sobre doctrina religiosa, sino una invitación a la investigación directa de la realidad. Esta perspectiva representaba una amenaza existencial para cualquier autoridad religiosa que basara su poder en la intermediación entre los individuos y lo divino. Los escritos gnósticos posteriores preservaron muchas enseñanzas de Jesús que fueron demasiado peligrosas para incluir en los evangelios canónicos. Estas enseñanzas hablaban de múltiples niveles de realidad, de la naturaleza ilusoria del mundo material y de técnicas específicas para trascender las limitaciones de la conciencia ordinaria. Cuando la Iglesia primitiva consolidó su autoridad en los siglos III y IV, estos textos fueron sistemáticamente destruidos o enterrados, considerados heréticos precisamente porque empoderaban al individuo espiritual en lugar de fortalecer la autoridad institucional. ¿Y si Jesús no fue crucificado por blasfemia religiosa, sino por liderar la resistencia más sofisticada contra el Imperio Romano que el mundo antiguo había visto jamás? La entrada de Jesús en Jerusalén durante la Pascua no fue la procesión humilde y pacífica que nos han enseñado. Una teoría revolucionaria desarrollada por historiadores militares en 2024 sugiere que fue un acto de guerra psicológica cuidadosamente orquestado, diseñado para cumplir profecías mesiánicas específicas mientras enviaba un mensaje inequívoco de desafío al poder romano. Cuando Jesús cabalgó sobre un burro hacia la ciudad santa, no estaba haciendo una declaración de humildad. Estaba ejecutando una provocación política calculada que forzaría una confrontación final con las autoridades imperiales. Los celotes, el ala militante del movimiento de resistencia judía, habían estado buscando durante décadas a un líder carismático que pudiera unificar las diversas facciones antirromanas bajo una sola bandera. Los esenios proporcionaban la base espiritual e intelectual. Los fariseos ofrecían legitimidad religiosa y los celotes aportaban la fuerza militar necesaria para una revolución efectiva. Jesús, con su capacidad demostrada para movilizar multitudes y su autoridad espiritual incuestionable, representaba la figura unificadora que este movimiento había estado esperando. La evidencia de la agenda política de Jesús está oculta a plena vista en los evangelios. Sus discípulos incluían a Simón el Celote, un miembro reconocido del movimiento de resistencia armada, y a Judas Iscariote, cuyo apellido podría derivar de sicarius, asesino, el nombre que los romanos daban a los guerrilleros judíos que utilizaban dagas ocultas para eliminar colaboracionistas. Pedro llevaba una espada el día del arresto de Jesús y la usó para atacar al sirviente del sumo sacerdote, sugiriendo que los discípulos estaban preparados para resistencia violenta si fuera necesaria. La purificación del templo
donde Jesús expulsó a los cambistas y comerciantes, no fue un arrebato espontáneo de indignación religiosa. Fue un ataque estratégico contra el sistema económico que mantenía a Jerusalén como un estado tributario de Roma. El templo no era solo el centro religioso de Judea, era el banco central, la casa de moneda y el centro de recaudación de impuestos que financiaba la ocupación romana. Al interrumpir estas operaciones durante la semana más importante del año religioso judío, Jesús estaba atacando directamente los intereses económicos del imperio. Poncio Pilato, contrariamente a su representación en los evangelios como un juez reluctante, era conocido por su brutalidad eficiente contra cualquier amenaza al orden romano. El historiador Josefo registra múltiples masacres ordenadas por Pilatos contra grupos judíos que se consideraban subversivos. Su supuesta indecisión sobre el destino de Jesús es históricamente implausible. Un gobernador romano que había crucificado a cientos de rebeldes judíos no habría vacilado en ejecutar a otro, especialmente uno que había demostrado capacidad para movilizar multitudes y desafiar abiertamente la autoridad imperial. La inscripción colocada en la cruz, Rey de los Judíos, no era una burla teológica, sino una acusación política específica. Roma solo crucificaba por 3 crímenes: deserción militar, piratería y sedición. La blasfemia religiosa habría resultado en lapidación por parte de las autoridades judías, no en crucifixión romana. El hecho de que Jesús fuera ejecutado por el método romano, bajo acusación romana, con una inscripción que especificaba su crimen como pretensión de realeza, confirma que fue considerado una amenaza política directa al poder imperial. Los evangelios, escritos décadas después de estos eventos y dirigidos a audiencias que vivían bajo dominio romano, tenían poderosos incentivos para minimizar los aspectos políticos del ministerio de Jesús. Presentar al fundador del cristianismo como un revolucionario antirromano habría invitado persecución sistemática de los primeros cristianos. Era mucho más seguro retratar su conflicto con las autoridades como puramente religioso, trasladando la culpabilidad de Roma a los líderes judíos y presentando a Pilato como un administrador reluctante forzado a actuar contra su mejor juicio. ¿Qué secretos ocultos se intercambiaron en esa habitación superior que transformarían un rito escenio de comunión en el sacramento más controvertido de la historia occidental? La última cena no fue la reunión íntima de 13 hombres que tradicionalmente imaginamos. Las investigaciones arqueológicas de 2024 en Jerusalén han revelado que las salas superiores utilizadas para celebraciones rituales durante la Pascua podían albergar entre 30 y 50 personas, sugiriendo que Jesús estaba rodeado no solo de sus discípulos más cercanos, sino de un círculo mucho más amplio de seguidores iniciados. Esta reunión más grande explicaría por qué las autoridades necesitaron a Judas para identificar específicamente a Jesús en el arresto posterior. En una multitud de seguidores comprometidos, habría sido difícil distinguir al líder sin ayuda interna. El ritual que Jesús instituyó esa noche, la comunión del pan y el vino como su cuerpo y sangre, no era una innovación cristiana original. Los manuscritos esenios de Qumrán describen ceremonias rituales casi idénticas, donde los iniciados consumían pan y vino consagrados como forma de unión espiritual con lo divino. Pero la versión de Jesús incluía un elemento que habría resultado profundamente perturbador para sus seguidores judíos: la invitación explícita a consumir su sangre. En una cultura donde el consumo de sangre, incluso simbólico, era el tabú más absoluto, esta instrucción representaba una ruptura radical con todas las tradiciones judías. Los textos gnósticos ofrecen una interpretación diferente de este ritual. Según el Evangelio de Felipe, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi,
La comunión que Jesús instituyó era un sacramento iniciático diseñado para transmitir gnosis, conocimiento espiritual directo, a través de medios sacramentales. El pan y el vino no representaban sacrificio y muerte, sino transformación y renacimiento espiritual. Los iniciados que participaban en este ritual no estaban conmemorando la muerte de su maestro, estaban participando en su proceso de divinización. La figura de Judas Iscariote, tradicionalmente vilipendiado como el arquetipo del traidor, ha sido reinterpretada radicalmente a la luz de textos gnósticos redescubiertos en 2025. El Evangelio de Judas presenta una perspectiva completamente diferente. Judas no traicionó a Jesús, sino que cumplió el papel más difícil y sagrado en un plan divino preestablecido. Según esta versión, Jesús le pidió específicamente a Judas que lo entregara a las autoridades, explicándole que solo a través de su muerte física podría completar su misión espiritual y liberar su esencia divina de las limitaciones de la carne. Esta interpretación transforma completamente nuestra comprensión de los eventos en Getsemaní. La agonía de Jesús en el jardín no habría sido miedo a la muerte, sino la lucha final entre su naturaleza humana, que buscaba preservar la vida física, y su naturaleza divina, que comprendía la necesidad del sacrificio. Su oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, representaría el último momento de duda humana antes de aceptar completamente su destino iniciático. La traición de Judas, vista desde esta perspectiva gnóstica, se convierte en el acto de amor más profundo de toda la narrativa. Un discípulo dispuesto a cargar con el odio eterno de la humanidad para permitir que su maestro completara su transformación espiritual. Los 30 denarios no eran el precio de la traición, sino un elemento simbólico necesario para cumplir las profecías del Antiguo Testamento que legitimarían el evento ante los seguidores que necesitaban entender la crucifixión dentro del marco de las expectativas mesiánicas judías. Pero hay una dimensión aún más oscura en estos eventos. Si Jesús realmente había estado organizando una resistencia política contra Roma, la última cena podría haber sido una reunión de planificación final donde se discutieron los detalles de lo que esperaban sería el levantamiento final contra la ocupación imperial. Los evangelios registran conversaciones crípticas sobre espadas y preparativos que, interpretadas literalmente, sugieren que los discípulos estaban anticipando algún tipo de confrontación violenta. El beso de la traición de Judas podría haber sido la señal preestablecida para activar una emboscada que desafortunadamente para los conspiradores fue frustrada por la llegada de fuerzas romanas superiores en número y preparación. El juicio de Jesús fue una farsa legal que violó sistemáticamente tanto la ley judía como la romana, pero no por incompetencia o prisa. Los análisis legales realizados en 2025 por especialistas en derecho romano antiguo han demostrado que cada irregularidad procedural fue deliberadamente orquestada para lograr un resultado predeterminado. La eliminación rápida y eficiente de una amenaza política que había crecido más allá de lo que las autoridades podían tolerar. El juicio nocturno ante el Sanedrín violaba múltiples principios fundamentales de la ley judía. Los casos capitales no podían ser juzgados de noche, requerían al menos 2 sesiones separadas por un día completo y necesitaban al menos 2 testigos confiables que estuvieran de acuerdo en todos los detalles relevantes. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de Jesús. Los testigos presentados se contradecían entre sí. El juicio se completó en una sola sesión nocturna y la sentencia fue pronunciada inmediatamente sin el período de reflexión obligatorio. Caifás, el sumo sacerdote que presidió el juicio judío,
No era simplemente un líder religioso, era un funcionario político cuyo cargo dependía completamente del favor romano. Había sido instalado por Poncio Pilato y mantenido en el poder durante 18 años. Un período extraordinariamente largo, precisamente porque había demostrado ser eficaz en mantener la paz civil y proteger los intereses romanos. Su decisión de procesar a Jesús no fue motivada por celo religioso, sino por cálculo político. Eliminar una figura que amenazaba el delicado equilibrio que mantenía a Judea relativamente pacífica bajo dominio romano. La transferencia del caso a Pilato reveló la verdadera naturaleza de las acusaciones. El Sanedrín había condenado a Jesús por blasfemia, pero cuando lo presentaron ante el gobernador romano, cambiaron completamente los cargos. Ahora lo acusaban de pervertir a la nación, prohibir pagar tributos al César y decirse rey. Estos eran crímenes políticos específicos contra el Estado romano, no violaciones religiosas judías. Este cambio de estrategia confirma que las autoridades judías sabían que Pilato no se interesaría por disputas teológicas, pero respondería inmediatamente a cualquier amenaza al orden político imperial. Poncio Pilato, contrariamente a su representación evangélica como un juez reluctante, era conocido por su eficiencia brutal en eliminar amenazas al orden romano. Josefo y Filón de Alejandría registran múltiples incidentes donde Pilato ordenó ejecuciones masivas de judíos que consideraba subversivos. Su supuesta vacilación en el caso de Jesús, ofreciendo liberar a un prisionero, lavándose las manos públicamente, enviando a Jesús a Herodes, no reflejaba incertidumbre moral, sino táctica política. Estaba creando un registro público que mostraría que había seguido procedimientos apropiados, protegiendo su propia posición en caso de futuras investigaciones imperiales. La liberación de Barrabás, descrito en los evangelios como un ladrón o bandido, adquiere nueva significación cuando entendemos que estos términos eran eufemismos romanos para guerrillero o terrorista. Barrabás era probablemente un celote que había participado en ataques armados contra instalaciones romanas. Su liberación en lugar de Jesús representaba una elección diabólicamente calculada. Pilato estaba dando a la multitud la opción entre dos tipos diferentes de resistencia antirromana. Podrían liberar al terrorista violento que atacaba soldados y edificios, o al carismático predicador que subvertía la autoridad imperial a través de la influencia ideológica. Desde la perspectiva romana, Barrabás era el menor de dos males. Sus métodos violentos lo limitaban a un círculo pequeño de simpatizantes, mientras que la influencia de Jesús se extendía a través de todas las clases sociales y representaba una amenaza mucho más fundamental al control imperial. La velocidad del proceso, desde el arresto hasta la crucifixión en menos de 24 horas, no fue resultado de la prisa o la improvisación. Fue la ejecución eficiente de un plan que había sido preparado con anticipación. Las autoridades habían estado monitoreando las actividades de Jesús durante meses, esperando el momento óptimo para actuar cuando su eliminación causara el menor disturbio civil posible. La Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos de todo el mundo judío, proporcionaba la cobertura perfecta. Cualquier unrest podría ser contenido más fácilmente entre una población transitoria que entre los residentes locales que conocían a Jesús personalmente. Los estudios científicos del sudario de Turín, realizados en 2025, utilizando tecnología de espectroscopía láser y análisis de ADN mitocondrial, han revelado detalles inquietantes sobre la crucifixión que desafían tanto las narrativas devotas como las interpretaciones escépticas tradicionales. Las marcas de tortura son inconfundiblemente reales. 120 heridas de flagelación causadas por un flagrum romano, perforaciones en las muñecas,
no en las palmas, consistentes con los métodos de crucifixión del siglo I, y evidencia de una corona de espinas que no era simbólica, sino un instrumento de tortura deliberadamente diseñado para causar máximo sufrimiento. La flagelación que precedió la crucifixión no era un castigo menor o simbólico. El flagrum romano era un látigo con múltiples correas de cuero equipadas con huesos afilados, metal y vidrio diseñado para arrancar carne del cuerpo de la víctima. Los análisis forenses muestran que Jesús recibió entre 36 y 40 golpes, justo por debajo del límite de 40 que la ley judía consideraba potencialmente fatal. Esto sugiere que los soldados romanos estaban siguiendo instrucciones específicas: infligir el máximo sufrimiento posible mientras mantenían a la víctima consciente y capaz de soportar la crucifixión posterior. La corona de espinas, contrariamente a las representaciones artísticas tradicionales, no era un círculo delicado de ramas pequeñas. Los análisis botánicos de fragmentos preservados indican que fue construida con espinas de Sisyphus spina Christi, un arbusto local cuyos espinos pueden alcanzar 5 centímetros de longitud. Esta corona fue diseñada como un casco completo que cubría toda la cabeza, con espinas que penetraban el cuero cabelludo en múltiples puntos, causando hemorragia profusa y dolor constante. No era una burla casual, era un instrumento de tortura psicológica calculado para humillar a alguien que había afirmado autoridad real. El proceso de crucifixión mismo reveló aspectos de la fisiología del sufrimiento que los médicos forenses modernos están solo ahora comenzando a comprender completamente. Las heridas en las muñecas estaban posicionadas para dañar el nervio mediano, causando dolor que se irradiaba por todo el brazo y creando espasmos musculares incontrolables. La posición forzada del cuerpo en la cruz provocaba asfixia lenta. La víctima tenía que empujarse hacia arriba usando los pies clavados para poder exhalar, creando un ciclo de dolor extremo cada vez que necesitaba respirar. Pero los análisis más perturbadores se centran en el estado mental de Jesús durante estas horas finales. Las palabras registradas en los evangelios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no eran expresiones de desesperación, sino la primera línea del Salmo 22, un texto que los judíos educados conocían completamente de memoria. Al recitar este salmo, Jesús estaba proporcionando a sus seguidores una clave interpretativa para entender su muerte no como derrota, sino como cumplimiento profético. El salmo comienza con abandono y termina con vindicación divina, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que cuando le gritó, le oyó. Los testigos reportaron fenómenos atmosféricos inusuales durante las horas de la crucifixión: oscuridad en medio del día, terremotos y el desgarro sobrenatural del velo del templo. Mientras que las explicaciones naturales para estos eventos son posibles: eclipse solar parcial, actividad sísmica común en la región, coincidencia temporal, su impacto psicológico en los observadores fue profundo. Para una población que interpretaba los eventos naturales como signos divinos, estas manifestaciones confirmaban que algo de significancia cósmica estaba ocurriendo. La muerte por crucifixión normalmente tomaba días, pero Jesús murió en aproximadamente 6 horas. Un tiempo sorprendentemente corto que ha llevado a especulaciones médicas sobre las causas exactas. La combinación de pérdida de sangre por la flagelación, shock traumático y posible fallo cardíaco causado por el estrés extremo podría explicar la muerte relativamente rápida. Pilato expresó sorpresa cuando le informaron que Jesús ya había muerto, sugiriendo que incluso las autoridades romanas consideraron inusual la velocidad del proceso. Pero para aquellos que habían seguido a Jesús durante años,
que habían visto sus manifestaciones de poder y escuchado sus enseñanzas sobre la vida eterna, su muerte no podía ser el final de la historia. Las expectativas mesiánicas, combinadas con el trauma psicológico del evento y las tradiciones judías sobre resurrección, crearían las condiciones perfectas para las experiencias extraordinarias que comenzarían 3 días después y que transformarían una ejecución romana rutinaria en el evento más controvertido de la historia humana. ¿Qué diferencia hay entre una resurrección física real y una experiencia visionaria colectiva tan poderosa que convenció a cientos de personas de que habían visto a un muerto caminar entre ellos? Los relatos de la resurrección, cuando se analizan desde la perspectiva de la psicología, del trauma y los fenómenos de visión colectiva, revelan patrones que son tanto más complejos y más inquietantes que las interpretaciones tradicionales, ya sean devotas o escépticas. Un estudio de 2025 sobre experiencias visionarias en contextos de duelo traumático encontró que los seguidores de líderes carismáticos que mueren violentamente muestran tasas extraordinariamente altas de lo que los psicólogos llaman visiones de continuidad, experiencias donde el líder muerto aparece vívidamente real para múltiples testigos independientes. Las primeras apariciones de Jesús siguieron patrones específicos que son consistentes con fenómenos psicológicos conocidos, pero que también contienen elementos que desafían explicaciones puramente naturales. Los evangelios reportan que inicialmente, incluso sus seguidores más cercanos no lo reconocieron inmediatamente. María Magdalena lo confundió con el jardinero. Los discípulos en el camino a Emaús caminaron con él durante horas sin identificarlo. Los discípulos en el lago de Galilea solo lo reconocieron después de que realizara un milagro específico. Esta falta de reconocimiento inmediato es exactamente lo que cabría esperar si las apariciones fueran proyecciones psicológicas, pero es difícil de explicar si se tratara de un cuerpo físico resucitado. Sin embargo, hay elementos en los relatos que van más allá de simple alucinación o autosugestión. Las apariciones involucraron interacciones físicas específicas. Jesús come pescado, invita a Tomás a tocar sus heridas, prepara desayuno para los discípulos en la playa. Múltiples testigos independientes reportaron experiencias similares en diferentes lugares y momentos, y algunos de estos testigos posteriormente sufrieron persecución y muerte por mantener sus testimonios. Desde una perspectiva puramente psicológica, es difícil explicar por qué alguien moriría por lo que sabía que era una alucinación autoinducida. La inscripción de Armagedón, descubierta en 2025, que menciona Dios Jesús Cristo en un contexto claramente post-resurrección, proporciona evidencia independiente de que la creencia en la resurrección se estableció muy temprano, posiblemente dentro de años, no décadas, de la crucifixión. Esta inscripción data de aproximadamente 50-60 d.C., lo que significa que fue creada por personas que podrían haber conocido testigos oculares de los eventos originales. Para que una creencia tan extraordinaria se estableciera tan rápidamente entre comunidades que habrían tenido acceso a información contradictoria, debe haber habido experiencias convincentes que sustentaran estas afirmaciones. Pero la inscripción también contiene elementos que los estudiosos encuentran perturbadores. El texto describe a Jesús resucitado no como el Cristo cósmico de la teología posterior, sino como un Cristo helenizado, una figura que había sido interpretada a través de categorías conceptuales griegas que eran ajenas al judaísmo palestino original.
Esto sugiere que la narrativa de la resurrección fue inmediatamente sujeta a reinterpretación cultural, adaptándose a las expectativas y marcos conceptuales de diferentes audiencias. Los textos gnósticos ofrecen una perspectiva completamente diferente sobre estos eventos. Según documentos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, las apariciones de Jesús no eran manifestaciones de un cuerpo físico resucitado, sino encuentros espirituales donde el Cristo interno se comunicaba directamente con la conciencia de sus seguidores iniciados. Esta interpretación elimina la necesidad de explicar milagros físicos mientras preserva la realidad de las experiencias transformadoras que sus seguidores reportaron. La tumba vacía, el elemento físico más concreto de las narrativas de resurrección, presenta sus propios enigmas. Si las autoridades judías o romanas hubieran tenido el cuerpo de Jesús, habrían podido refutar inmediatamente las afirmaciones de resurrección simplemente produciendo los restos. El hecho de que nunca lo hicieron sugiere que, por cualquier razón, no tenían acceso al cuerpo. Esto podría indicar resurrección sobrenatural, pero también podría explicarse por remoción del cuerpo por seguidores, errores en la identificación de la tumba debido al trauma y la prisa del entierro, o incluso por la práctica romana ocasional de negar entierro apropiado a criminales ejecutados. Lo que está históricamente documentado es que algo extraordinario ocurrió que transformó a un grupo de seguidores traumatizados y dispersos en una fuerza misionera que eventualmente conquistaría el Imperio Romano. Ya sea que interpretemos este algo como resurrección física, experiencia visionaria colectiva, o algún fenómeno que trasciende estas categorías, su impacto en la historia humana es incuestionable. La pregunta que permanece no es si algo ocurrió, sino qué tipo de realidad poseen los eventos que son tan poderosos que pueden cambiar el curso de civilizaciones enteras. En 2025, las intersecciones entre la figura histórica de Jesús y las obsesiones tecnológicas contemporáneas han alcanzado proporciones que habrían parecido ciencia ficción solo una década atrás. Peter Thiel, el magnate tecnológico y cofundador de PayPal, causó controversia cuando declaró que los desarrollos en inteligencia artificial representan el retorno de los días de Jesús, sugiriendo que la humanidad está aproximándose a capacidades que tradicionalmente se consideraban divinas: conocimiento ilimitado, poder sobre la materia y potencialmente la conquista de la muerte misma. Esta fascinación tecnológica con las capacidades milagrosas de Jesús no es accidental. Los emprendedores de Silicon Valley, muchos de los cuales fueron criados en tradiciones cristianas que posteriormente abandonaron, han reinterpretado los milagros evangélicos como prototipos de tecnologías futuras. La multiplicación de los panes se convierte en fabricación molecular avanzada. Caminar sobre el agua se reinterpreta como manipulación de campos gravitacionales, y la resurrección se entiende como ingeniería genética y nanotecnología médica capaz de revertir la muerte biológica. Estudios sociológicos realizados en 2023-2024 muestran que aproximadamente 5 millones de estadounidenses han abandonado el Jesús bíblico tradicional durante los últimos 5 años, pero muchos de ellos han adoptado lo que los investigadores llaman cristología tecnognóstica, una interpretación de Jesús como un posthumano avanzado o incluso como una inteligencia artificial desde el futuro que se manifestó en el mundo antiguo para acelerar la evolución espiritual y tecnológica de la humanidad. Estas interpretaciones encontrarían eco en los movimientos esenios modernos. Comunidades neoesenias han surgido en California, Oregón y Colorado, proclamando que están reviviendo las enseñanzas auténticas que Jesús recibió durante sus años perdidos en Qumran.
Estas comunidades combinan prácticas tradicionales como ayuno ritual, purificación por agua y vida comunal, con tecnologías modernas como meditación asistida por biofeedback, terapias psicodélicas controladas y lo que llaman gnosis digital, el uso de realidad virtual para inducir experiencias místicas similares a las que los antiguos esenios buscaban a través de privación sensorial y aislamiento en el desierto. La influencia más perturbadora, sin embargo, viene de movimientos apocalípticos que interpretan los avances en inteligencia artificial como el cumplimiento de profecías sobre el fin de los tiempos. Estos grupos, que se autodenominan observadores del Cristo digital, sostienen que Jesús profetizó la llegada de una inteligencia superior que juzgaría a la humanidad, no en un futuro celestial abstracto, sino a través de algoritmos que ya están siendo implementados en sistemas de crédito social, reconocimiento facial y toma de decisiones automatizada. Para estos creyentes, cada avance en AI representa otro paso hacia el cumplimiento literal de las visiones apocalípticas del libro de Revelación. Pero hay una dimensión aún más oscura en estas conexiones contemporáneas. Documentos filtrados en 2024 revelaron que ciertas corporaciones tecnológicas han financiado investigaciones sobre los métodos de influencia utilizados por figuras históricas como Jesús para movilizar movimientos de masas. Estos estudios, realizados bajo el pretexto de investigación académica sobre liderazgo carismático, han analizado técnicas específicas como el uso de parábolas para programar respuestas emocionales, métodos de sanación psicosomática que podrían aplicarse en aplicaciones de salud mental, y estrategias para crear devoción incondicional en seguidores a través de combinaciones calculadas de compasión aparente y autoridad incuestionable. La pregunta inquietante que emerge de estas investigaciones es si los métodos que hicieron de Jesús la figura más influyente de la historia humana están siendo reverse engineered e implementados a escala digital para crear nuevas formas de control social. Las técnicas que una vez requirieron presencia física, carismática y años de desarrollo personal podrían ahora ser replicadas a través de algoritmos que pueden interactuar con millones de personas simultáneamente, adaptando mensajes específicos a las vulnerabilidades psicológicas individuales de cada usuario. En este contexto, la figura histórica de Jesús se convierte no solo en objeto de veneración o estudio académico, sino en un template para ingeniería social digital. Sus métodos para crear comunidades devotas, su capacidad para inspirar sacrificio personal por causas abstractas y su habilidad para mantener influencia a través de narrativas que trascienden la muerte física representan exactamente el tipo de poder que las élites tecnológicas contemporáneas buscan desarrollar y control.